Como les iba diciendo, ahora sí el cuadernillo sí cambió. Ahora sí tenemos el cuadernillo para agosto, que es este de acá. Como les decía, ya tenemos las actividades, aquí, ¿ya? Este ya yo lo envié, debería ya estar en la plataforma. Si no está, se los voy a volver a enviar. Lo mismo de siempre, se los envío otra vez, todo el tiempo. Pero el cuadernillo y el portafolio ya está listo. Ahora, vamos a ir a la clase de hoy. Que seguimos con sistema respiratorio ahora. Ya pasemos circulatorio, ¿verdad? Entonces, todavía no les voy a pasar el objetivo. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Ya vimos el sistema circulatorio. ¿Ya? Vimos que se encarga de bombear la sangre, transportar y distribuir la sangre por todo el cuerpo. ¿Ya? Vimos que hay diferentes partes que tenemos. Acá, ahí me quita la cara. ¿Ya? Tenemos aurículas, el ventrículo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Tenemos las venas y las arterias. ¿Ya? Tenemos además la válvula tricúspide y la válvula mitral, que son las que separan y permiten que no suba la sangre, ¿se acuerdan? Hablamos del corazón, hablamos de este intercambio gaseoso, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Tema de que sangre oxigenada, o sea, entra, viene del pulmón, entra al corazón por la aurícula, luego al ventrículo, se hace el bombeo de sangre, sube y va a la circulación sistémica, que se acuerdan que habíamos hablado de la circulación menor y mayor, que la mayor es todo el cuerpo, cuando va la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Que va a las extremidades, al hígado, de acá al estómago, al intestino, riñones, a todo el cuerpo va la sangre. Luego esta sangre que se desoxigenó, sube nuevamente al corazón, entra por la aurícula, sale por el ventrículo y va hacia la arteria pulmonar. Ya, esto lo vamos a ver, pero vamos a ver de qué se trata el intercambio gaseoso. Hablamos nuevamente del corazón, ya, que es el que se encarga de bombear todo, de la diástole y la sístole, que recordemos que la diástole es cuando el corazón se llena de sangre, que la sangre entra por la aurícula, a través de las venas, venas y arterias, entra por la aurícula, pasa al ventrículo, y cuando esta sangre va a salir pasa a ser una sístole, o sea, el corazón se contrae y expulsa la sangre al resto del cuerpo. ¿Ya? Hablamos de la circulación mayor y la circulación menor, ¿se acuerdan? Ya. Definimos la diferencia entre vena, arteria y capilar, que la vena es la que lleva sangre de los tejidos del corazón, ¿ya? Que es la que viene oxigenada, ¿verdad? Si no me equivoco. A ver acá. No. Desoxigenada la vena, perdón, con dióxido de carbono. La arteria es la que lleva la sangre oxigenada, o sea, con oxígeno a los pulmones, y los capilares que se encargan de hacer todo el cambio del tejido, de la sangre hacia los tejidos. ¿Ya? Recordando que los glóbulos rojos son los encargados de llevar ya sea el dióxido de carbono a los pulmones o el oxígeno al resto del cuerpo. Y además los glóbulos rojos se generan en la médula ósea de los huesos largos. ¿Ya? Médula ósea de los huesos largos. Voy a decir blandos, pero no, largos. Pasó algo y me asusté, pasó un camión. ¿Ya? Hablamos de las enfermedades circulatorias, les mostré todo esto, y ahora es cuando pasamos a la clase de hoy del sistema respiratorio. Ya que el objetivo es muy parecido al que vimos en la clase anterior, explicar basado en evidencia la interacción del sistema del cuerpo humano, organizado por estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando el rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos, y el proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar. Eso es lo que vamos a ver hoy día, el proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar. ¿Ya? ¿Qué es sistema respiratorio? Entonces tenemos este hermoso sistema respiratorio que comienza con nuestras fosas nasales, que también tiene que ver nuestra boca, porque la respiración debería ser inspiro por la nariz, boto por la boca, expiro por la boca. ¿Ya? Tenemos nuestras fosas nasales, la faringe nuevamente, recordando que aquí existe un tipo de, no tapón, pero un tipo de, ¿cómo se llamaba? Un tipo de
ya se me olvidó la palabra. Tranca, se podría decir, que permite que el alimento no suba a la nariz y no nos ahoguemos. Luego la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, que están compuestos de alvéolos y bronquiolos, y los bronquios, que conectan los pulmones con la tráquea. Dentro de estos pulmones, esos son los dos, ¿verdad? Están los alvéolos y los bronquiolos, como les digo yo. Dentro de los alvéolos, chiquillos, chiquillas, ocurre intercambio gaseoso. Los bronquiolos lo mismo, son como estas ramitas de árbol que están dentro de nuestros pulmones, que no son ramas. Bueno, sí, es un sistema ramificado, pero no son ramas en sí, ¿ya? Que se conectan con los alvéolos, que al final son los encargados de... Yo supongo, Joaquín pregunta cómo se descubrieron cómo se veían las venas. Yo supongo que haciendo disecciones, la mayoría de las cosas que se han descubierto de los cuerpos humanos o animales ya se han hecho abriendo el cuerpo y generando disecciones. Yo creo que en algún momento se dieron cuenta que había un sistema que interconectaba todo el cuerpo y le pusieron venitas y arterias. ¿Ya? Venas y arterias. ¿Por qué? Porque deben haberse dado cuenta con estudios, abriendo el cuerpo. ¿Ya? La mayoría de los descubrimientos científicos se han dado por abrir algo o alguien para darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Ya? Ya, dentro de estos bronquios, perdón, de estos alvéolos, que son unos sacos, se encuentran unas células que se encargan de hacer el intercambio gaseoso. ¿Qué es el intercambio gaseoso? Cuando entra oxígeno, ¿ya? al cuerpo y sale como dióxido de carbono. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos el sistema respiratorio. Tenemos la tráquea, como lo habíamos visto. ¿Ya? La tráquea, que es la vía respiratoria de mayor calibre, por ahí entra el oxígeno. ¿Ya? Y como dice acá, esta tráquea luego se divide en dos, en bronquios, izquierdo y derecho. Oh, derecho, izquierdo. Derecho, ah, ya. Ahora sí. Izquierdo y derecho. ¿Ya? Perdón, se me confunde la izquierda y la derecha, es terrible todavía. Ya se dividen y van hacia los pulmones para luego separarse en bronquiolos. Que volvemos a decir que son los... Luego, tenemos los pulmones. ¿Ya? Cada pulmón está subdividido. El pulmón derecho, pulmón izquierdo. Tenemos el pulmón derecho y dos izquierdos. ¿Por qué dos izquierdos? Por el corazón. Ay, pulmón izquierdo. Por el corazón, chiquillos. Chiquillos. Porque el corazón se ubica más al centro del cuerpo, pero más tiradito a la izquierda y hace que se cree una pequeña segmentación. Dice, el pulmón izquierdo es ligeramente más pequeño que el derecho porque comparte espacio con el corazón. También el lado izquierdo del tórax. ¿Ya? En el pulmón izquierdo, que aquí está el izquierdo, se comparte un espacio pequeño, ¿ya? Con el corazón. Luego, los bronquios, que yo le digo que se separan aquí, es genera la separación. ¿Ya? Y luego se ramifican en bronquiolos. Son muy finas y se encargan de llevar oxígeno o sacar el dióxido de carbono. ¿Ya? Tienen un diámetro inferior a medio milímetro, ¿ya? Y las vías respiratorias se asemejan a un árbol invertido, como dice. Por lo que esta parte del aparato respiratorio a menudo se denomina árbol bronquial. Las vías respiratorias de gran calibre se mantienen abiertas gracias al tejido conjuntivo, semiflexible y fibroso, llamado cartílago. ¿Ya? ¿Ya? Luego de los bronquiolos, tenemos los pequeños saquitos de aire que se llaman alvéolos, que es lo que le estaba diciendo antes. ¿Ya? Hay millones de alvéolos, ya no hay como uno o dos alvéolos ya que se encargan, no, hay millones de alvéolos dentro de sus pulmones. Ay, se me pegó esto. Ay. Y como dice, en el interior de la pared alveolar se encuentra una extensa red de diminutos vasos sanguíneos denominados capilares. Las barreras entre el aire y los capilares son extremadamente finas, permiten que el oxígeno pase desde los alvéolos hacia la sangre y que el dióxido de carbono pase desde la sangre al interior de los capilares hacia el aire en el interior de los alvéolos. ¿Ya? Cuando ustedes respiran, ustedes absorben oxígeno, ¿verdad? Porque su cuerpo, la sangre, que tiene que ver en esto también para hacer el intercambio de gases, toma toma este oxígeno y lo une a los glóbulos rojos. Esto yo lo había hablado la vez anterior. Los glóbulos rojos van y suben, pasan por el corazón, son expulsados nuevamente y llegan hasta
los pulmones, en donde llegan hasta los capilares. Recordemos que los capilares siempre se encargan de hacer el intercambio de nutrientes, de gases, de todo, hasta los alvéolos, chiquillos, chiquillas, en donde hay el intercambio gaseoso, en donde se absorbe este oxígeno, ¿ya? Y pasa al resto del cuerpo. O se absorbe el dióxido de carbono y es expulsado del cuerpo. Porque recordemos que el dióxido de carbono no es bueno para nuestro cuerpo, ¿ya? Y que a pesar de eso, igual nuestro sistema tiene mayor afinidad, le gusta más el dióxido de carbono que el oxígeno. Pero el dióxido de carbono no se puede usar en nuestros pulmones, no es degradado por nuestros pulmones. Cuando nuestros pulmones lo reciben, genera más problemas, ¿ya? Es como si se asfixiaran los alvéolos, estas bolsitas de aire. ¿Ya? Después tenemos la pleura, que es una membrana, perdón, chiquillos, fina y transparente, perdón, muy fina y transparente, que reviste los pulmones. De hecho, mira, es pleura. Dice, esta, la rosadita más oscura es la pleura, que de aquí arriba es pleura. ¿Ya? Y permite que los pulmones tengan su movimiento, que cuando ustedes respiren, se hinchen, botan, se deshinchen, se contraigan y no se rompan, que los pulmones se muevan suavemente durante la respiración y no haya un rompimiento, una rotura del pulmón y ustedes no tengan problemas. ¿Ya? Dice, normalmente entre las dos capas de la pleura solo hay una pequeña cantidad de líquido lubricante. Las dos capas se deslizan suavemente una sobre otra cuando los pulmones cambian de tamaño y de forma. Entonces la pleura permite que haya esta expansión y disminución de los pulmones sin que haya una rotura, sin que haya un accidente. ¿Ya? Y ahora pasamos a lo que les digo yo, estos saquitos que están luego de los bronquiolos, bueno, que se unen a los bronquiolos que se llaman alveolos. ¿Ya? Estos alveolos, si se fijan aquí, están rodeados de capilares. Tienen la vena, la arteria, y los rodean de capilares sanguíneos, que se encargan de realizar el intercambio gaseoso. Tenemos sacos de alveolos, que son estos de acá. Todos estos son sacos alveolares. Y los alveolos que es cada pelotita. ¿Ya? Se encargan del intercambio gaseoso. Dice, bolsas diminutas llenas de aire en los extremos de los bronquiolos, ramas pequeñitas de los tubos de aire dentro de los pulmones, que vienen de los bronquios. En los alvéolos, perdón, se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración. Es decir, la inspiración y la expiración de aire. El oxígeno que entra en cada inspiración atraviesa los alvéolos, pasa a la sangre y llega al tejido de todo el cuerpo. El dióxido de carbono que viene de los tejidos viaja en la sangre, atraviesa los alvéolos y se expulsa del cuerpo durante la respiración. ¿Qué pasa? Pero Joaquín, ya respira bien, respira bien. No piensa en respirar, cuando uno dice, respiración automática activada, y uno empieza a respirar hacia la fuerza. ¿Ya? Dentro de estos alvéolos chiquillos nosotros tenemos pequeñas células que se llaman neumocitos. Los neumocitos hacen todo el intercambio. ¿Ya? Como dice, se encuentran exclusivamente en la estructura de esta zona corporal, dentro de los alvéolos. Ay, se me pasó. ¿Ya? Por lo que son parte de las unidades funcionales de los pulmones, es decir, de los alvéolos pulmoneros. Aquí tenemos neumocitos, chiquillos. Tenemos diferentes tipos, del 1 al 3, creo, si no estoy equivocado. Tenemos neumocito tipo 1, que no se ve, que es este chiquitito, neumocito tipo 2, y el 3, perdón, 3, y el 3 el 2 no lo encuentro. Estos neumocitos son los que se encargan de que entre el dióxido de carbono, salga el oxígeno a todo el cuerpo, que exista este flujo sanguíneo, ya que transporta oxígeno, y se cree todo el traspaso de gases, todo el intercambio gaseoso. Y esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, que es célula, para entender lo que es una célula. El intercambio gaseoso, como dice ahí, es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo, ¿ya? Hacia los pulmones. Todo esto ocurre, chiquillo, entre los capilares y los alvéolos. ¿Ya? Es una pequeña red de vasos sanguíneos, de capilares, que se ubican en la pared de los alvéolos. ¿Ya? Como dice, en realidad las paredes de los alvéolos comparten una membrana con los capilares y ya capilares. Esto permite que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan, es decir, que se muevan libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo.
Las moléculas de oxígeno, como yo le había explicado antes, se adhieren a los glóbulos rojos, los cuales regresan al corazón. Al mismo tiempo, las moléculas de dióxido de carbono en los alvéolos son expulsadas del cuerpo en la siguiente exhalación. El intercambio de gases le permite al cuerpo reponer el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Ambas necesitan para la supervivencia. Sí, adelante. ¿Ya? Y aquí tenemos el intercambio gaseoso. Esto es un alveolo, chiquillos. ¿Ya? Un alveolo. En donde entra dióxido de carbono para que salga. ¿Ya? O sea, el cuerpo, HB es hemoglobina. HB es hemoglobina, HB2O2 es oxígeno en la hemoglobina. Entonces, entra el aire, chiquillos, chiquillas, entra el aire. Entra, pulmones se llenan de aire, entra el oxígeno pasa a los capilares, se une a los glóbulos rojos. Todo el oxígeno que entró cuando ustedes respiraban se une a los glóbulos rojos y va por el torrente sanguíneo. Fíjense que cambia azul, se supone que esto se ve azul por el dióxido de carbono. De hecho, no sé si ustedes saben, pero hay especies que en vez de tener hierro para sostener el oxígeno, tienen cobre. Y estos animales tienen la sangre de otro color. Ahí voy a buscar una imagen más ratito y la vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque el complejo que se genera, que así se llama la unión del oxígeno con el hierro, dentro del glóbulo rojo, el complejo que se genera es diferente, ya que hay cobre en vez de hierro. O sea, el oxígeno, o lo que respiran, que en este caso no me acuerdo si es oxígeno o otra cosa, se une al cobre y genera otro color, y la sangre de estos animales es diferente. De hecho, pasa mucho con los crustáceos, ¿ya? Que su sangre es de otro color, y es brígido. Entonces entra el oxígeno a través de la respiración, se une a los capilares por los que pasa, se une al glóbulo rojo y pasa al resto del cuerpo, mientras que el dióxido de carbono que viene entra al alveolo nuevamente y entra, sube y viene por todo el aparato respiratorio nuevamente y es expulsado. Sí, tranquilo, tío. Ya es expulsado del cuerpo, ya es expulsado de los pulmones, porque no es normal que el dióxido de carbono se quede en los pulmones, ¿no? Si esto fuera al revés, si entrara dióxido de carbono, chiquillos, sería terrible, lo que yo les decía. Si ocurre un incendio y la gente llega a morir, ¿ya? Eh, ocurre más que nada porque hay dióxido o monóxido de carbono, mejor dicho, en el aire. De monóxido es más afín con la hemoglobina, con los glóbulos rojos, y genera sueño, porque el cuerpo no sabe tomarlo, no sabe degradarlo. Nuestro cuerpo no está preparado para el dióxido o monóxido de carbono, solamente para expulsarlo. ¿Ya? Lo mismo, fíjense, que hay un cuerpo como medio diseccionado. Entonces tenemos la respiración. Entra el aire, ¿verdad? Entra el aire a los pulmones y a través de ¿dónde está? No, de la vena pulmonar vienen al corazón, suben y empiezan a recorrer el cuerpo. Llega aquí a la cabeza, a las extremidades, baja también, va al estómago, al esófago, a los riñones, a las extremidades bajas, a todo su cuerpo. Esta sangre que ya pasó por su cuerpo sale desoxigenada, entra nuevamente, entra al corazón, lo expulsa nuevamente, pasa a las arterias pulmonares, llega al pulmón, el cual el pulmón lo saca, lo exhala. ¿Ya? Lo mismo, sangre oxigenada, entra de los pulmones, ¿verdad? Aquí, fíjense, entra de los pulmones, entra al corazón, se da esta vuelta, aurícula, ventrículo, empieza cabeza, extremidades superiores, luego el hígado, luego estómago, luego riñones, tronco, extremidades inferiores. Toda esta sangre sale sucia, sale desoxigenada con dióxido de carbono y empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Luego, aurícula, baja al ventrículo, es expulsada, o sea, sístole, recuerden. Diástole, chupa la sangre, sístole, empuja la sangre, llega, sube a la arteria pulmonar y es expulsada a través de la exhalación. ¿Ya? Junto con esto, que es como cortita, el sistema respiratorio, tenemos las enfermedades respiratorias también, chiquillos.
¿ya? Y hay muchas, espera, me voy a estornudar. Ahora sí. Y hay muchas enfermedades respiratorias que también pueden conllevar a enfermedades cardíacas. El corazón y los pulmones, el sistema circulatorio como el sistema respiratorio están conectados y muy conectados. Si uno falla, puede fallar el otro. ¿Ya? Por lo que hay muchas enfermedades que pueden dañar ambos sistemas. En este caso, los primeros son los más típicos, la gripe y el resfriado común. ¿Ya? Las dos son infecciones causadas por virus, por eso dice, son dos infecciones respiratorias virales. ¿Ya? No duran mucho, entre 3 a 5 días, y el cuerpo está acostumbrado, así que se encarga de combatirla. ¿Ya? Y aquí les puse la diferencia. Gripe, la por el virus de la influenza, dura entre 18 a 36 horas, es repentino y brusco el periodo de incubación, y duración estimada de 7 a 10 días. ¿Ya? Es potencialmente grave por sus complicaciones en pacientes con patología como asma, mientras que el resfriado, o catarro, que lo conocen ya, lo provoca el rinovirus o el coronavirus, tiene de 48 a 72 horas de incubación. El inicio de la enfermedad es lentito, uno se empieza a sentir mal de repente, así lento, así como se empieza a caer, ¿ya? Y no tiene un grado de gravedad. Generalmente se resuelve así solo. En la gripe se encuentra fiebre alta, de 38 a 40 grados Celsius durante 3-4 días. Y ojo con esto, chiquillos, chiquillas, más chiquillos. Una fiebre de más de 39 grados a los niños, más que nada cuando tengan sobre los 15 años, les puede causar esterilidad, ya una fiebre alta, muy alta. Ojalá todos aquí les haya dado peste cristal cuando eran niños, que creo que también le llaman viruela, varicela. ¿Ya? Ojalá, porque luego de los 15, 18 años esta enfermedad a veces se vuelve mortal. ¿Ya? Porque la fiebre es tan alta, pero tan alta, que puede provocar las alucinaciones y empezar a fallar todos sus cuerpos. ¿Ya? Hay una cosa que se llama homeostasis, que es el equilibrio de todo su cuerpo. Cuando este equilibrio falla, empiezan a tener fallo en otras partes de su cuerpo. Y es peligroso. Por eso la fiebre es peligrosísima. Y si tienen fiebre, lo que más tienen que hacer es tomar agua. Aunque no les guste, digan, ay, no, pero no quiero tomar agua. Tienen que tomar agua para bajarla, para que si su cuerpo empieza a generar, al tener agua, están hidratados, empieza a volver a la homeostasis, empieza a volver de a poquito a encontrar este equilibrio, ¿ya? Entonces, la gripe genera dolores de cabeza intensos, ¿ya? O muy intensos, tos seca, dolor muscular, y generalmente malestar intenso, debilidad y fatiga, mientras que el resfriado es irritación ocular, picor en la garganta, tos seca a veces con flema, congestión y secreción nasal, estornudo y malestar y cansancio. ¿Ya? Claves de la prevención, yo creo que las conocemos todas. El lavarse las manos con frecuencia, cuidarse del frío, no van a andar a pata pelada con menos 3 grados, ¿ya? Dejar de fumar, que el fumar, recordemos que daña terriblemente nuestros órganos internos, ¿ya? Y una dieta rica en vitaminas y minerales, ¿ya? Para tratarse, beber gran cantidad de líquidos, ¿ya? Descansar lo máximo posible, hacer gárgaras con agua caliente, o con limón y miel, pero normalmente le dicen agüita tibia para hacer gárgaras, y tomarse tecitos de limón y miel, ¿ya? Respiraciones nasales para que salga toda la mucosidad y consultar al médico. ¿Ya? Luego tenemos la rinitis, que no es lo mismo que, la vamos a ver acá, la rinosinusitis. La rinitis o renitis, que también le conoce, es la inflamación del revestimiento mucoso de la nariz. ¿A qué me refiero con eso? A que el revestimiento de la nariz, los pelitos que están dentro de la nariz, toda la parte muscular que hay dentro de la nariz, se inflama. ¿Ya? Su causa más común, chiquillos, chiquillas, es la alergia. Pero también puede ser una infección viral o bacteriana. También puede ser por automedicarse. ¿Ya? Usar, por ejemplo, descongestionantes sin ser necesario. También puede ocurrir por el tabique nasal desviado, los tumores y los cuerpos extraños causan enfermedad respiratoria. Entonces, fíjense. Normalmente la que más se conoce es la rinitis alérgica, aunque puede ser producida también por bacterias o virus, ya lo habíamos dicho, ¿ya? Y aparece cuando el sistema inmune reacciona ante una situación o sustancia extraña, cuando hay una alergia. Su cuerpo se vuelve loco y dice, ay, no, no, es una invasión, hay que atacarla. ¿Cómo lo hace?
liberando mucosa. ¿Para qué? Para que lo que haya se vaya con este moco. ¿Ya? Como dice, casi todos los síntomas de la rinitis alérgica se pueden tratar. Normalmente ahora empieza la gente con mucha alergia y mucha rinitis por el florecimiento del plátano oriental. ¿Ya? Y normalmente se van a sentir así, ojos llorosos, nariz congestionada, estornudos, comezón en la nariz, abundante secreción nasal. ¿Ya? Y es normal. Tenemos la rinosinusitis, que no es lo mismo que la rinitis. ¿No? Como dice, es la afección de las cavidades paranasales. La rinosinusitis es la complicación de una rinitis y se manifiesta por la emisión abundante de mucosidad líquida por la nariz y opacidad de los senos en radiografía y tomografía axilar computarizada. ¡Tac! ¿A qué se refiere con esto? A esto, chiquillos, de acá. Ustedes miran, profe, ¿qué es esto? La rinosinusitis, si no lo dije más, sí, la rinosinusitis, ocurre porque hay una acumulación de mucus o moco. ¿No? Normalmente a todas estas excreciones se le llaman mucus. Acumulación aquí arriba. Se me olvida cómo se llaman estos los nodos. No, ya, no me acuerdo. Acá también, en la parte al lado de la nariz, hay tanta acumulación de moco, de mucus, que empieza a producir dolores de cabeza, chiquillos, chiquillas, a generar más moco, a que ustedes con el frío se le empiezan a caer sus moquitos, ¿ya? Y eso ocurre por un mal cuidado de una rinitis. Y esto también puede ocurrir por un mal cuidado de un resfrío. ¿Quién me está hablando? Estoy en clase, no voy a contestar. ¿Por qué me están hablando? ¿Ya? Entonces, se acumula, cuando ustedes de repente están resfriados, yo creo que les ha pasado que y chupan los mocos a su cabeza, eso es una acumulación de mucus y puede ser complicación a largo plazo. Por eso la idea es que si se resfrían, boten todos sus moquitos, se suenen lo más seguido posible y boten todos sus moquitos. ¿Ya? La faringitis, que es una infección viral o bacteriana. ¿Ya? Como termina en itis, como les había dicho, aparte de eso, se inflama. Todo esto, chiquillos, se inflama, todo esto de acá. Está inflamado al haber tanta mucosidad no necesaria. De nuevo tenemos la faringitis, que recordemos que cuando termina en itis es una inflamación. ¿Ya? Es una infección viral o bacteriana de la garganta. En este último caso se requiere de uso de antibióticos. Si es bacteriana, si es viral, necesitan antivirales, que no es lo mismo. La faringitis puede causar fiebre, dolor de garganta, dolor de tragar, tos y malestares generales. Ya, acá hay una diferencia porque ahora vamos a ver la amigdalitis. La faringitis es, como dice acá, faringitis. Es una inflamación de la faringe. ¿Va? Se inflama todo esto. La faringe, acá, se inflama por bacterias o virus. ¿Ya? Luego tenemos la amigdalitis, que no es lo mismo. Esto es una inflamación de las amígdalas. Esto es una inflamación de la faringe. ¿Ya? Entonces dice, un órgano constituido por numerosos nódulos linfáticos ubicados en la garganta. Se inflama, la amígdala. ¿Ya? Las amígdalas, chiquillos, son nódulos linfáticos que se encargan de eliminar gérmenes y bacterias, por lo que cuando se inflaman, pierden una capacidad de defenderse contra otras enfermedades. O sea, el cuerpo igual va a defenderse, pero las amígdalas ayudan a que si pasa un virus, una bacteria, sea más difícil que entre al resto del cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando se inflama causa dificultad para comer, deglutir o atravesar, ¿ya? Dolor de oído, fiebre, dolor de cabeza y garganta. Normalmente esto se ve con pus, fíjense la diferencia. Estas son las amígdalas. Están inflamadísimas, de hecho tienen pus. ¿Por qué? Porque aquí hay una infección. Puede ser del tipo viral o bacteriana. ¿Ya? Entonces, normalmente se debería ver así. Con amigdalitis, inflamadísimo. Así. ¿Ya? La bronquitis, lo mismo, inflamación de los bronquios, ¿ya? Lo cual logra un estrechamiento en las vías respiratorias que cuesta respirar, por eso a veces uno cuesta respirar y está ahogado y empieza a toser, porque hay una acumulación de moco, ¿ya? O de mucus. La principal causa de la bronquitis es el humo del tabaco, así como la exposición a gases industriales o aire contaminado. Pasa, se ve acá, se ve un poquito mal esta imagen, pero se ve mejor acá. Bronquios normales, para que entre el aire, broncos con bronquitis. Fíjense, primero está sumamente inflamado. Segundo, hay mucha mucosidad. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en una batalla contra los virus y bacterias. O con los residuos del tabaco o del cigarrillo. ¿Ya?
enfisema pulmonar, chiquillos. Y aquí pasamos con las enfermedades más graves. ¿Ya? Como dice, causa la destrucción progresiva de los vasos sanguíneos, los pulmones y alvéolos. ¿Ya? Si se mueren, si causa la destrucción progresiva de estos vasos sanguíneos, va a costar mucho más respirar. ¿Ya? Y como dice, por lo general problemas para respirar durante el ejercicio, y el tabaquismo es la causa más frecuente. Hay problemas para respirar, no llega todo el oxígeno que debería llegar, y eso va matando los pulmones. Aquí lo van a ver. Entonces, fíjense, alvéolos al vista microscopio normales, fíjense con un efisema, están muertos. Y esto ocurre cuando la gente es fumadora. ¿Ya? Fíjense ese color, fíjense que no... Esas células, chiquillos, estos alvéolos están muertos. E igual, los alvéolos se recuperan. Todo esto se recupera, pero si deja de fumar la persona. Si no deja de fumar, todo esto, chiquillos, va a quedar igual y se empieza a propagar por el resto del pulmón. Lo mismo acá, fíjense, fumador, no fumador. Todas estas cositas manchitas negras que ven ustedes son los alvéolos muertos. ¿Ya? El asma. Yo creo que muchos de acá ustedes han vivido o sufrido asma de chiquititos. Es súper normal en la infancia tener asma. No debería pasar, pero como vivimos en una ciudad sumamente contaminada, pasa. ¿Ya? Cuesta respirar, hay insomnio, fatiga, ¿ya? Silbido en el pecho y problemas para realizar tareas cotidianas. Vías respiratorias normales, ¿ya? Músculo liso relajado. Vías respiratorias con procesos asmáticos. Se empieza a apretar el músculo de los bronquios, se empieza a apretar. Fíjense, con un ataque de asma. Uy, me pasé. No, vuelve. Con un ataque de asma, están muy contraídos y cuesta respirar. Cuesta mucho respirar y el aire queda atrapado en el alvéolo, no puede salir. Y empieza a ahogar y empiezan las crisis asmáticas. ¿Ya? Neumonía. Es una de las enfermedades más comunes y más graves, chiquillos. Y esto ocurre por una infección viral. También puede ser bacteriológica o por hongos. Y esto los puede llevar al hospital. Profe, ¿Qué? yo tuve asma cuando era chiquitito. Si eso pasa, es por la No, contaminación. no, no podía tragar bien y era muy doloroso. No me Sí, pues, gustó nada. es terrible el asma. Pero se quita mucho ejercicio. Y hay que saber que hacer ejercicio hace bien y quita el asma de verdad, porque su cuerpo empieza a ejercitar los músculos respiratorios. Pero, profe, a mí como que me hicieron una cirugía que me metieron, un tipo me metió la mano y me sacó toda el asma, o algo así, no me acuerdo. Ya, ahí tenemos que entrar a debatir porque yo no conozco esa clase de cirugía. Ahí tenemos que... Terminemos la clase primero porque nos quedan 2 minutos y quedan poquitas enfermedades. Ya, Ya, ya. tranquilo. Tenemos los alvéolos normales, lo mismo, y fíjense con neumonía, están llenos de líquido. Con líquido un alvéolo no puede trabajar, no puede funcionar. Aquí se ve, usted, bueno, yo tampoco soy médico, pero cuando se ven estas manchas en las radiografías, se pueden dar cuenta de una neumonía, chiquillos. ¿Ya? Se llenan de líquido y el alvéolo ya no puede trabajar bien, de hecho no puede trabajar y se empieza a pudrir. Y luego, por último, tenemos el cáncer de pulmón, que yo creo que todos lo conocen, lo han escuchado en algún momento. ¿Ya? Que es una enfermedad que impide la respiración normal y puede extenderse a otras partes del cuerpo, cuando se ramifica. ¿Ya? El tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón en el mundo, Chile. El fumar produce mucho cáncer en muchas partes del cuerpo. ¿Ya? Y la Organización Mundial de la Salud lo considera como uno de los 5 tipos de cáncer que más causa muerte en el mundo. Lo mismo acá. Se crea un tumor. ¿Ya? Luego es pulmón. Cáncer de pulmón. Se crea un tumor entre medio de los alvéolos. Cuesta respirar, duele y hay que operarlo. Porque al estar conectado, se me va a cortar esto, al estar conectado el pulmón con el sistema circulatorio, es más fácil que este cáncer se ramifique. ¿Ya? Mucho más fácil. Entonces voy a sacarle captura de pantalla a los que están conectados. ¿Listo? Se me conectan al tiro, ¿ya? Porque volvemos a clase al tiro para ver, para ver parte de la actividad, así que vuelvan a conectarse enseguida.